Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea la hora en que usted se encuentre viendo este video. Sean bienvenidos y bienvenidas a la semana 3, donde le estaremos hablando sobre la arquitectura de las comunicaciones. Veremos con los temas de modelo de referencia OSI de ISO, el modelo de Internet, la codificación de la información. Arquitectura de las comunicaciones. Al hablar de redes y de comunicaciones entre ordenadores resultan fundamentales dos conceptos: protocolos y arquitecturas de comunicación. Los protocolos se utilizan para la comunicación entre entidades de diferentes sistemas. Las reglas y convenciones utilizadas en la conversión se conocen como protocolo de capa N. Al conjunto de capas con las interfaces y protocolos reciben el nombre de arquitectura de la red. El tema que estamos planteando, seguimos con el funcionamiento de la arquitectura de comunicación en capas. Podemos observar en el siguiente esquema el nodo A, el nodo B, donde tiene una relación entre las capas y las entidades. Continuando con lo referente, hablaremos acerca de la arquitectura de 802.11 y la pila de protocolos. Las redes 802.11 se puede utilizar en dos modos. El modo más popular es conectar clientes como laptops y teléfonos inteligentes a otra red, como la intranet de una empresa o internet. Este modo se muestra en la figura 423, la cual puedes observar en tu pantalla. En el modo de infraestructura, cada cliente se asocia con un AP, punto de acceso del inglés Access Point, que a su vez está conectado a la otra red. El cliente envía y recibe sus paquetes a través de la AP. La subcapa de control de acceso al medio CAP. La subcapa LLC, control de enlace lógico, cuya función es ocultar las diferencias entre las variantes 802 con el fin que sean imperceptibles en lo que respecta a la capa de red. Esta podría haber sido una responsabilidad considerable, pero en otros días la LLC es una capa de pegamento que identifica el protocolo. Por ejemplo, el IP, ¿verdad? El IP de una red de computadoras que se transporta de una trama 802.11. Aquí puedes observar la arquitectura de 802.16 y la pila de protocolos. En la figura 430 más adelante se te mostrará la arquitectura del estándar 802.16. Las estaciones base se conectan de manera directa a la red troncal del proveedor, que a su vez se conecta a Internet. Las estaciones base se comunican con estaciones a través de la interfaz aérea inalámbrica. Existen dos tipos de estaciones. Las estaciones suscriptoras permanecen en una ubicación fija, por ejemplo, el acceso a Internet de banda ancha para los hogares. Las estaciones móviles pueden recibir servicio mientras se desplazan, por ejemplo, un auto equipado con WiMAP. Tenemos una internet de banda ancha, donde podemos ver la antena, que es la que transmite grandes señales a larga distancia. Y también tenemos lo que son las estaciones suscriptoras, que son las que podemos encontrar en los hogares, y las estaciones móviles, pues los móviles, vamos en el automóvil, los movemos de un lugar a otro y ahí llevamos pues la señal. Arquitectura de Bluetooth. Empecemos nuestro análisis del sistema Bluetooth con un rápido vistazo de lo que contiene y cuál es su propósito. La unidad básica de un sistema Bluetooth es un piconet, la cual consta de un nodo maestro y hasta 7 nodos esclavos, activos a una distancia máxima de 10 metros. Puede haber varios piconets en el mismo cuarto grande, e incluso se pueden conectar mediante un nodo puente que participa en varios piconets, como se muestra en la figura 434. A una colección interconectada de piconets se le conoce como scarnets. Además de los 7 nodos esclavos activos en una piconet, puede haber hasta 255 nodos estacionados en la red. Estos son dispositivos que el nodo maestro ha
cambiado a un estado de bajo consumo de energía para reducir el desgaste innecesario de sus pilas. En este estado estacionado, un dispositivo no puede hacer nada excepto responder a una señal de activación o una señal baliza por parte del dispositivo maestro. Ahí puedes ver, pues el nodo esclavo pues está conectado, nodo esclavo. Puedes ver y puede conectar a más nodos. Aquí tiene 7 nodos, pero estos se conectan entre sí y pueden llegar a ser una cadena de hasta 255 nodos. Esto es algo increíble, ¿verdad? Los Bitconex se pueden conectar de forma en una Scarlet. Modelo de referencia OSI de ISO. Aquí pues estaremos abordando lo que es un modelo de referencia que utilizan la mayoría pues de las comunicaciones para que pueda llegar un mensaje final. Ahora que hemos analizado en los abstractos las redes basadas en capas, es tiempo de ver algunos ejemplos. Analizaremos dos arquitecturas de redes importantes: el modelo de referencia OSI y el modelo de referencia TCP/IP. Aunque ya casi no se utilizan los protocolos asociados con el modelo OSI, el modelo en sí es bastante general y sigue siendo válido. Asimismo, las características en cada nivel siguen siendo muy importantes. El modelo TCP/IP tiene las propiedades opuestas. El modelo en sí no se utiliza mucho, pero los protocolos son usados ampliamente por esta razón. Veremos ambos elementos con detalles. Además, algunas veces podemos aprender más de los fracasos que de los éxitos. El modelo de referencia OSI, el modelo OSI se muestra en la figura 1.20, lo cual verás. Aquí tú puedes ver este modelo OSI consta de 7 capas. La primera capa tenemos pues la capa física, el enlace de datos, la tercera capa la red, la cuarta capa transporte, quinta capa sesión, la sexta capa presentación y la última capa ya cuando se llega pues a lo que es la aplicación. Estaremos analizando capa por capa. La capa física es relacionada con la transmisión de bits puros a través de un canal de transmisión. Los aspectos de diseño tienen que ver con la acción de asegurarse que cuando uno de los lados envíe un bit 1, el otro lado reciba como un bit 1, no como un bit 0. En este caso, las preguntas típicas son: ¿qué señales eléctricas se deben usar para representar un 1 y un 0? ¿Cuántos nanosegundos dura un bit? ¿La transmisión puede proceder de manera simultánea en ambas direcciones? ¿Cómo se establece la conexión inicial y cómo se interrumpe cuando ambos lados han terminado? ¿Cuántos pines tiene el conector de red y para qué sirve cada uno? Los aspectos de diseño tienen que ver con las interfaces mecánica, eléctrica y de temporización, así como con el medio de transmisión físico que se encuentra. La capa física podemos ver el ejemplo de los equipos que pertenecen a esta capa, los que se encargan pues de llevar la señal y la transmisión binaria. La capa física es lo que nosotros podemos tocar. La capa de enlace de datos. La principal tarea de la capa de enlace de datos es transformar un medio de transmisión puro en una línea que esté libre de errores de transmisión. Enmascara los errores reales de manera que la capa de red no los vea. Para lograr esta tarea, el emisor divide los datos de entrada en tramas de datos, por lo general de algunos cientos o miles de bits, y transmite las tramas en forma secuencial. Aquí podemos ver cómo va pues transformando ciertas cantidades de bits y así sea la necesidad pues lo va direccionando hacia qué tipo de dispositivo va a estar. La capa de red controla la operación de la subred. Una cuestión clave de diseño es determinar cómo se encaminan los paquetes desde el origen hasta el destino. Las rutas se pueden basar en tablas estáticas que se codifican en la red y rara vez cambian.
aunque es más común que se actualicen de manera automática para evitar las fallas en los componentes. Podemos ver pues que asimismo la capa de red habilita a los dispositivos a alcanzarse entre sí. Es una red pues de comunicaciones. Puedes observar bien el esquema, cómo van pues de un usuario a otro usuario, y así están pues conectados en la red de transporte. Después de la capa de red pasa pues a la capa de transporte. La función básica de la capa de transporte es aceptar datos de la capa superior, dividirlos en unidades más pequeñas si es necesario, pasar estos datos a la capa de red y asegurar que todas las piezas lleguen correctamente al otro extremo. Además, todo esto se debe realizar con eficiencia y de una manera que aísle las capas superiores de los inevitables cambios en la tecnología de hardware que se dan con transcurso del tiempo. Podemos ver cómo va, pues se van modificando, van pues cambiando lo que son los medios de comunicación. Tenemos la segmentación, telefonía, extremo video, páginas web múltiples, mensajería instantánea, y también tenemos seguidamente pues vamos a hablar sobre la capa de sesión. La capa de sesión permite a los usuarios en distintas máquinas establecer sesiones entre ellos. Las sesiones ofrecen varios servicios, incluyendo el control del diálogo, llevar el control de quién va a transmitir. El manejo de token evita que dos partes intenten la misma operación crítica al mismo tiempo. Y a la sincronización, usar puntos de referencia en las transmisiones extensas para reanudar desde el último punto de referencia en el caso de una interrupción. Esto quiere decir que si va una información y esta información pues por algún momento se pierde, esta vuelve a enrutarse y lo que hace es tenemos la capa de sesiones donde aquí miren, me gustaría enviarte algo, buena idea, y ahí está pues la comunicación entre uno y otro, y de eso se encarga de que no hayan choques entre sí. El emisor, otro sea el receptor. La capa de presentación, a diferencia de las capas inferiores que se enfocan principalmente en mover los bits de un lado a otro, la capa de presentación se enfoca en la síntesis y en la semántica de la información transmitida. La representación de datos asegura que el sistema receptor pueda leer los datos, el formato de los datos, estructura de los datos, negociar la síntesis de transferencia de datos para la capa de aplicación, que es en la capa de aplicación contiene una variedad de protocolos que los usuarios necesitan con frecuencia. Un protocolo de aplicación muy utilizado es el HTTP, protocolo de transferencia de hipertexto, del inglés hypertext. Este protocolo lo utilizamos nosotros en lo que es Google o en algunos buscadores en la red, ¿verdad? Ponemos HTTP. También utilizamos lo que es el World Wide Web, el www, para buscar. Son ya las aplicaciones del sistema ISO de ISO. Tenemos en esta última capa de aplicación lo que son ya transferencia de datos, internet, email, limeware, transferencia de archivos, archivos multimedia, fotos, videos, bases de datos, las consolas remotas. Continuaremos hablándoles sobre lo que es el modelo de internet. Una vez ya pues hemos finalizado lo que es el sistema ISO, lo que son las 7 capas, ahora hablemos del modelo de internet. El tema de las redes de computadoras cubre muchos tipos distintos de redes, grandes y pequeñas, populares y no tanto. Tienen distintos objetivos y escalas y tecnologías. En las siguientes secciones analizaremos algunos ejemplos. Veremos los diferentes tipos de redes. El modelo de internet tiene pues lo que son 4 niveles: el nivel de red, el siguiente nivel de internet, el nivel de transporte, y luego tenemos el nivel de aplicación, que lo vimos en la aplicación anterior,
que es el que se encarga de llevar ya los datos a última instancia, ya cuando ya el mensaje llega a su receptor. Arquitectura de Internet. La arquitectura de Internet también cambió mucho debido a que creció en forma explosiva. En esta sección trataremos de analizar de manera breve las generalidades sobre cómo se ve el Internet en la actualidad. La imagen se complica debido a las continuas fusiones en los negocios de las compañías telefónicas, telco, las compañías de cable y los ISP, y por lo que es difícil distinguir quién hace cada cosa. Uno de los impulsos de esta confusión es la convergencia de las telecomunicaciones, en donde una red se utiliza para distintos servicios que antes realizaban distintas compañías. Por ejemplo, el AAA, una compañía le puede vender telefonía, TV y servicio de internet a través de la misma conexión de red. Con esto pues antes no se hacía, ya hoy en día ya van a ver ustedes, les voy a mostrar aquí un poco rápido. El esquema, ven, es un poco complicado. Ahí tenemos lo que es DSL, POP, DSLAM. Tenemos aquí lo que son red de telefónica, todas conectadas entre sí. Hay generalidades sobre la arquitectura del internet, algo que ha cambiado bastante. Antes pues se hacían conexiones distintas, si era internet, si era telefonía era otra red, y ahora ya todo está enlazado entre sí y quizás viene pues de la misma. Codificación de la información. Aquí es muy importante porque una información si no va codificada pues sería un desastre, ¿verdad? Aquí entra en campo lo que es la programación. La principal función de la capa de redes es enrutar paquetes de la máquina de origen al destino. En la mayoría de las redes los paquetes requerirían varios saltos para completar el viaje. La única sección importante son las redes de difusión, pero aún aquí es importante el enrutamiento. Si el origen y el destino no están en el mismo segmento de red, los algoritmos que eligen las rutas y las estructuras de datos que se usan constituyen un aspecto principal del diseño de la capa de red. Son los primeros 6 pasos utilizados para calcular la ruta más corta de A a B. Las flechas indican el nodo de trabajo. Aquí pues ya entra lo que está más cerca, por dónde tiene que enrutar la señal, por dónde se tiene que ir para poder no tener un choque. Aquí vemos un código, vemos un algoritmo de programación utilizando el ciclo for. Bien, vemos el ciclo while. Son ciclos básicos que increíblemente pues están siendo utilizados en estas redes de comunicación. Muchas gracias, espero que esta pequeña introducción les sirva de mucho y que puedan aprovechar al máximo esta semana de clase.